Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio entonces a esta clase que va a ser breve y va a ser práctica más que todo para revisar un poco la temática que habíamos desarrollado la última vez. La última vez habíamos revisado la temática de lo que son los tipos de datos. Entre ellos habíamos visto los tipos de datos primitivos y los tipos de datos compuestos, ¿no? Habíamos visto dentro de los tipos de datos primitivos, habíamos visto lo que es la parte de los enteros, los de coma flotante, los booleanos, las cadenas. Un poco hemos hecho una explicación cómo se trabaja con estos tipos de datos y baja el volumen. Bien, y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es tres pequeños casos de usos simples que para los temas que tenemos todavía no podemos hacer, complicarlos mucho, ¿no? Con los casos de uso que vamos a desarrollar, pero básicamente es aplicar los conceptos que hemos revisado la clase anterior, ¿no? Entonces, voy a presentar mi pantalla para compartirles los casos de uso que vamos a realizar. Y como le digo, la idea es que a medida que desarrollamos el curso, vamos desarrollando vamos complejizando un poco más los casos de uso que vamos a desarrollar, ¿no? Pero siempre enfocados a lo que es la temática de salud. Bien, bueno, el día de hoy, como es solamente práctica y no vamos a demorar mucho, me pueden confirmar si se pueden ver mi pantalla. Ya. Ok, entonces les leo un poco el caso de uso. El primer caso de uso, hablamos del registro simple del índice de masa corporal. ¿Ya? Como objetivo vamos a tener, dice, practicar entrada de datos, conversión de tipos, cálculo con tipos de datos flotantes, uso de listas, diccionarios y salida de datos con las salidas que ya vimos la semana pasada, que es con print, ¿no? El enunciado dice así: el programa solicitará los datos de dos pacientes. Tenemos el nombre, el peso y la estatura. Internamente ya se hará el cálculo de la masa corporal y este se almacenará en toda la lista de diccionarios. Al final nos imprimirá la lista, ¿no? O sea, este es el primer caso de eso que vamos a desarrollar, que es bastante sencillo. Entonces, para ello vamos a ingresar a nuestro entorno de desarrollo que ya lo teníamos preparado. Y espero que todos también con sus prácticas lo tengan preparado, ¿no? Entonces, yo tengo preparado acá una máquina virtual. A ver, un momento, por favor, quiero ver si es que confirma nada más que se esté grabando. Ya, solamente para confirmar que se esté grabando hoy día, ¿no? Para luego subirla. Entonces voy a ingresar acá a mi máquina virtual, donde tenemos instalado ya nuestro Python. Ya. Abrimos nuestro entorno de desarrollo que nosotros para este caso estamos trabajando con Visual Studio. Ya saben cómo se abre esta parte. Tenemos una carpeta de trabajo ya, ¿no? Entonces, para el día de hoy, a ver, voy a crear una carpetita acá adentro. Voy a poner clase 2. Le voy a poner un práctica luego. Ya. Eh, el resto creo que acá también voy a crear ya, el primer caso de eso lo voy a poner con este nombre, ¿no? Caso
1.py. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Estamos sobre la carpeta curso Python. Entonces, para ejecutar, puedo ingresar a la carpeta. ¿Cómo lo puedo ingresar? Pongo el comando nomás clase. A ver, ya. Entonces, con eso me estoy asegurando que estoy dentro de la carpeta, ¿ya? Dentro de la carpeta de... Ah, no. Esperen, tengo que... Ya. Con el comando cd ingresa a la carpeta, ¿no? Voy a trabajar sobre esta carpeta, sobre el archivo caso1.py. Entonces, acá lo que se sugiere es ponerle el caso de uso acá. Utilizamos acá lo que es el enunciado, es decir, esto lo vamos a colocar como comentario al inicio. Ya saben que el comentario solamente es como una guía, ¿no?, que usamos dentro de nuestro programa. No me va a ejecutar nada, pero para indicarles cómo se pone un comentario con la tecla, con el símbolo de numeral, podemos poner comentario. Lo puedo poner en varias líneas. ¿Qué quiere decir? Que todo este enunciado solamente es una indicación que le estoy dando al programa, más no es una ejecución que le... No, es algo que simplemente nos sirve de información dentro de nuestro programa. Si yo ejecuto ahorita caso.u con el comando Python, voy a ejecutar Python y lo ejecuto el caso 1.py, no me sale nada porque actualmente no estoy ejecutando nada, ¿no? Está vacío prácticamente mi programa. Lo único que existe es el enunciado que nos sirve simplemente para desarrollar nuestro programa, ¿no? Entonces vamos desarrollando acá. Me dice, el programa solicitará los datos de los pacientes: nombre, peso y estatura. ¿Ya? Entonces, acá vamos a poner en práctica lo que es los ingresos de los ingresos y la salida, ¿no? Y también en los conceptos de lo que son las listas. Las listas, como mencionaba, recuerda que las listas y los diccionarios, entonces vamos a darle forma, ¿no? Nuestra información hay que ponerle, crear una variable, creamos por ejemplo paciente, ¿no? Que sea, estamos hablando de dos pacientes, entonces la estructura que me guarda varios datos tendría que ser una lista, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estoy acá poniendo una lista de pacientes, pero no estoy poniendo elementos. O sea, recuerdan que las listas se declaraban así, era un conjunto de elementos. Por ejemplo, acá podría poner Juan y Miguel, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Esa es una lista. Hay dos nombres, ¿ya? Y podríamos hacer estructuras un poco más complejas, ¿no? Dentro de las listas, cada elemento podría ser un diccionario. ¿Recuerda? Ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Tener en claro qué es lo que estamos haciendo acá. Porque estamos creando una lista de dos elementos, pero estos elementos todavía no tienen datos, ¿no? ¿Cómo podría declarar? Por ejemplo, si quiero dos pacientes, tendría esta parte, ¿no? De decir nombres. Acá en el enunciado está bien claro, ¿no? Me dice que tengo que tener nombre, peso y estatura. Entonces digo nombre, dos puntos. Voy a poner un nombre referencial. Todavía estoy en un ejemplo, ¿ya? No estamos desarrollando todavía la parte de... Y acá puedo poner el peso. Y dos puntos. Le puedo poner así como dato que podría ser 60 kilogramos, ¿no? En gramos, así. Entonces ahí ya tendrían por lo menos un paciente, ¿no? Dentro de mi lista de pacientes. Voy a poner en plural el nombre de la variable. Y si, por ejemplo, quiero agregar otro paciente, lo agregaría así, ¿no?
Agregaría otro paciente, no, Pedro, por ejemplo. Ya, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Y si queremos más, ¿no? Subsecuentemente vamos agregando más, y esto lo podemos hacer de manera dinámica. Pero el enunciado que nos trata de indicar acá es que esta información debemos hacerlo por medio de un ingreso del programa, ¿no? Entonces, lo ideal acá es que al iniciar el programa no tengamos ninguna información, o sea, esto está vacío, está así, una lista vacía, ¿no? Y si yo quiero mostrar cuántos los pacientes que tengo al inicio, voy a hacerlo por medio de la salida, que se llama print, y pongo pacientes. ¿Ya? A ver, déjenme en un momento, vamos a revisar si es que están ingresando más personas para permitir su acceso. ¿Ya? Ya. Entonces, este es el enunciado. Hasta ahora vamos a ver que tenemos una lista vacía de pacientes y al mostrarlo no me va a aparecer esa lista vacía de pacientes, ¿no? Solamente ejecuto el programa, pacientes, una lista vacía y bueno, lo que me muestra también lógicamente una lista vacía. Ya, entonces la idea de acá es crear dos pacientes, pero los datos de estos pacientes deben ingresarse por teclado, ¿no? O sea, ya no le voy a poner algo fijo, ¿no? Como en las clases anteriores. Acá se trata ya de hacer uso ya de los ingresos y las salidas por teclado. Entonces, voy a declarar una variable que se llame paciente1, o una estructura vacía también, ¿no? Pero en este caso va a ser el paciente 1, los datos que me está pidiendo es el nombre, peso y estatura. Ya, hasta ahí solamente estoy declarando la estructura, pero no estoy ingresando los datos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a asignarle los datos del nombre, peso y estatura, pero en función de lo que ingresamos por teclado. ¿Y cómo solicitamos este ingreso de datos? Con la función input. Ya, acá vamos a colocamos acá. Primero que nada vamos a hacerlo por partes. Nombre. Paciente 1. ¿Ya? Este dato lo voy a almacenar en esta variable, pero, bueno, sería en esta variable de acá, pacientes. Acá, con esta. Primero vamos a trabajar con cada variable. Paciente igual. ¿Recuerdan cómo asignábamos valores dentro de una estructura? Vamos a colocar acá el nombre. Vamos asignando valores, porque al inicio, si se dan cuenta acá, paciente no tiene ningún dato, ¿no? Paciente 1 no tiene ningún dato. Entonces ya le estoy asignando, por lo menos el nombre, ya le estoy asignando desde una entrada, ¿ya? A ver, vamos a ver si es que me funciona, ¿no? Pero no voy a mostrar toda la lista de pacientes, voy a mostrar solamente el paciente 1 para ver si es que funciona, si no, o en todo caso hay algún error. ¿Ya? Dice ingrese paciente, nombre de paciente 1, le voy a poner María, por ejemplo, ¿no? Ya, se dan cuenta que ya con este input me está solicitando el nombre del paciente 1. Estoy asignando al paciente 1 su nombre con esta primera entrada. Ahora, si quiero ingresar el peso, entonces voy a hacer lo mismo, pero con el otro dato, ¿no? El siguiente dato, que va a ser el peso. Paciente 1.
Acá le voy a poner peso. Ponerle peso. Y voy asignando datos, ¿no? El paciente, esta lógica quiero que la entienda. Acá paciente 1 está declarado pero sin datos, o sea, es vacío, no tiene ni nombre, ni peso, ni nada. Entonces, conforme avanza el programa, voy aumentando la línea 7 y ahí me está pidiendo el nombre del paciente para asignarle recién a este paciente su nombre, ¿no? La siguiente línea va a ser el peso del paciente. Paciente 1. Recién estábamos hablando del paciente 1, por eso es que lo estoy referenciando con paciente 1. Ya, estoy guardando el dato en el paciente 1. Voy ejecutando para ver mi salida al final. A ver cómo Jorge lo pongo, ¿no? Me está pidiendo, al inicio solo me pedía nombre del paciente, ahora le estoy programando que ya me pida el peso, ¿no? Entonces le voy a dar, por ejemplo, 67. ¿Ya? Ven cómo ya se va formando la estructura del paciente 1, ¿ya? El paciente 1 ahora tiene el nombre Jorge y el peso 67. Y así vamos generando. Acá, por ejemplo, en la entrada le podemos dar un poco más de formato, si le doy 2 puntos y un espacio para que se vea un poco más ordenado, porque de otra manera se va a ver como que me pide el dato y ahí nada más ingreso, ¿no? Ahí se ve un poco más ordenado. Nombre del paciente, le voy a dar Jorge y el peso le voy a dar 78 puntos, no 78, no. ¿Ya? Estamos hablando del paciente 1 porque es lo que hasta ahora estoy mostrando, ¿no? Paciente 1. A ver, unos minutitos por favor, vamos a tener. Por ejemplo, hemos tenido casos que lo habían dejado tardanza 0, falta 0. Quiere decir que si el trabajador entraba a 7:30 y entraba a las 7:30 en punto, el sistema que calcula desde los milisegundos. Es decir, entraba a las 7:30 con 5 milisegundos, por ejemplo, y le colocaba falta. Hemos tenido varios casos en toda la región de trabajadores que han asistido, pero que les mostraba falta. ¿Por qué? Porque no se habían configurado. Ya. Ya vamos entonces, regresamos a nuestro programa. Vamos a limpiar un poco la pantalla para que no se vea tan desordenada. Acá usamos el comando clear, acá. Y se borra toda la información anterior, ¿no? Para que esté un poco más limpio. Ya. Nos pide, dice, el programa solicitará los datos de 2 pacientes. Recién estamos en el paciente 1. Estamos ingresando datos del paciente 1. Ya, estamos ingresando el nombre y el peso. Ahora nos falta ingresar la altura. Entonces, por lógica sencilla, vamos a ingresar el paciente, el paciente 1 y su estatura, ¿no? Entonces, y acá lógicamente vamos a poner en reemplazo de peso, vamos a poner estatura. ¿Ya? Hasta ahí entonces está, con el primer paciente lo tenemos ya los datos completos, nombre, peso y estatura. Vamos a ejecutarlo. Siempre es importante que se ubiquen dentro de la carpeta del programa. En este caso estoy trabajando sobre el caso 1 de la práctica, de la clase 2 práctica, ¿no? Entonces ingreso y al ejecutar el caso 1 me está pidiendo, acá dice ingresa el nombre del paciente, estoy en la línea de acá. Este es un input, ¿no? Me está pidiendo datos del teclado que yo ingrese acá. Entonces digo, nombre del paciente 1, María. Voy a poner el peso del paciente. ¿Cuánto es el peso del paciente? Le voy a poner 78. Y la estatura del paciente le voy a poner en metros, ¿no? 1.70. ¿Ya? Miren cómo se va formando la información del primer paciente, ¿no? Ya tenemos el nombre, su peso y su estatura. Pero el programa o el caso de uso me dice que sean 2 pacientes, ¿ya? Entonces vamos calculando, vamos ingresando entonces los 2 pacientes, ¿no? Ya tengo paciente 1 y puedo hacer un copiar de este caso. Ya, acá hasta acá me ingresé el paciente 1. Acá voy a ingresar el paciente 2.
Entonces cambiaría las variables, ¿no? Ya no me referenciaría acá al paciente 1. Acá con esta variable crearía una variable 2. Estoy hablando del paciente 2. El paciente 2 también. Acá le voy a colocar nombre del paciente número 2. Número 2. ¿Ya? ¿Qué me falta acá? Mostrar el segundo paciente, ¿no? Porque acá he creado la variable. Estoy asignando valores. Acá me falta solamente mostrar el paciente número 2. Sencillo. Ahí están. Entonces, voy a generar esos dos pacientes, ¿no? De repente, para que se vea un poco más ordenado, acá podríamos hacer un print, ¿no? Print. O vamos ejecutándolo así para que veamos cuál es la diferencia, ¿no? Y podamos comparar. Ya, entonces ejecuto este programa, le digo Python caso 1. Uno se va a llamar Eduardo. El peso le voy a poner 3. El peso hay que ponerle 65. Y la estatura hay que ponerle 1.70. Es Eduardo. Ahí inmediatamente ya me está mostrando los datos de Eduardo, ¿no? Pero ahí no termina el programa. Hemos llegado hasta esta parte de acá. Ahora me va a pedir los datos del paciente número 2. Entonces el nombre del paciente, ¿cuál va a ser? A ver, el nombre del paciente 2 va a ser María. El peso del paciente lo vamos a poner 65. Y la estatura del paciente le vamos a poner 1.75, ¿no? Ya. Al ejecutar me salen los datos del paciente número 2 y termina mi programa, ¿no? Termina mi programa porque regresa nuevamente a la parte de como normalmente está al inicio, ¿no? Está en la carpeta curso de Python, clase 2, práctica. Entonces ahí estamos. Ya. Entonces eso quiere decir que esta información de estas variables se guardan mientras se ejecuta el programa, ¿no? Una vez que terminas, estos datos, esta información se pierde, ¿no? Es algo temporal. Ya. Ya, entonces ya estamos practicando, si se dan cuenta, con las estructuras que hemos trabajado, ¿no? En este caso, paciente 1 es un diccionario, paciente 2 también es un diccionario, y vamos a unir este dato de paciente 1 con paciente 2 en la lista de pacientes, y lo vamos a mostrar los dos al mismo tiempo, ¿no? Ya, entonces ahí hablaríamos que vamos a agregarlo así, ¿no? Vamos a poner pacientes, que vendría a ser ya el tipo de dato que hemos visto que se llaman listas. O sea, ahí voy a colocar varios pacientes, ¿no? Por lo pronto los dos que ya tenemos acá. Entonces, vamos a poner la función que me servía para agregar datos a mi lista de pacientes, es la función append. Primero voy a agregar el paciente 1 y luego voy a agregar el paciente 2. Y acá voy a poner un mensajito, ¿no? Acá voy a poner print. Los pacientes ingresados son dos puntos y voy a imprimir el listado de pacientes ¿cuál vendría a ser? Esta lista de acá, ¿no? Pues ingreso a todos los pacientes. Digo print. Y se imprimen los pacientes. Es un trabajo sencillo. Ahí vamos a cancelar primero el programa. Vamos a limpiar la pantalla con clear. Con este comando clear pueden limpiar la pantalla.
limpian la pantalla y ahora ejecutamos de cero, ¿ya? Ingresamos, dice, nos pide ingrese el número del paciente 1. Ya, vamos a ponerle Alex, o en mayúscula vamos a colocar Alex. El peso del paciente hay que indicarles 56, o yo creo que parece que es 60. Ponle. La estatura 1.73. Ya, me está apareciendo los datos del paciente número 1. Ahora voy a ingresar el nombre del paciente número 2. Vamos a ingresar. Este va a ser Miguel. El paciente, el peso lo voy a ingresar como 2.6.30. No, estoy desvariando. El peso hay que darle 56. Y la estatura del paciente hay que darle 1.74. Ingresamos. Y ingresamos acá, nos salen los datos del paciente 2. Y en esta parte de acá, si se dan cuenta, ya mostramos los dos pacientes, ¿no? En una sola lista. Este es el primer paciente y este es el segundo paciente, ¿no? Entonces ya estamos cumpliendo con el caso de uso que nos dice acá, ¿no? El programa solicitará los datos de dos pacientes, nombre, peso y estatura. Lo que nos falta es calcular el índice de masa corporal. Almacenará todo en una lista de diccionarios. Esta es la lista. Los diccionarios son estos. Y al final imprimirá la lista. Entonces lo que nos falta acá nada más es algo sencillo, que es el índice de masa corporal. Ya, ¿cómo se calcula el índice de masa corporal? A ver si es que alguien interviene y me dice. A ver, vamos a ya, damos inicio. Entonces en este caso de uso solamente nos faltaría el índice de masa corporal. Ya, este índice de masa corporal va a ser un cálculo interno, ¿no? O sea, si bien es cierto, por ejemplo, los nombres, peso y estaturas son datos que nosotros lo ingresamos, ¿no? Lo registramos, como se dice, desde la terminal. Estamos ingresando. El índice de masa corporal eh, va a ser un cálculo interno. ¿Cómo lo hacemos entonces? Voy a crear, así como estoy creando sin nombre, peso y estatura, voy a asignar este dato, ¿no? Sí, voy a colocar acá, lo voy a poner como IMC, ¿sí? IMC. Y le voy a asignar el cálculo en sí, ¿no? ¿Cómo voy a hacer este cálculo? Espero no equivocarme, pero el índice de masa corporal es peso sobre estatura, ¿no? Voy a dividir su peso entre la estatura. ¿Es así? Si no lo googleamos para... A ver, lo googleamos mejor para estar más seguros. Ya, es el peso sobre la altura, dice. Peso sobre la altura. ¿Cómo está? ¿Quiénes utilizan adulto mayor? Ya, según las referencias que tenemos acá, es el peso sobre la altura. Ya, entonces vamos a tratar de hacer eso. Ya, está bien. Entonces este sería en teoría, ¿no? Si técnicamente no es eso, entonces solo tendría que ajustarlo. Pero esto es con fines prácticos, lo vamos a hacer de esta manera. Peso sobre estatura, ¿ya? Entonces calculamos el índice de masa corporal. Acá. Pero ahí estamos solamente calculando para el primer paciente. El segundo paciente tendríamos que ponerle acá, ¿no? En esta parte. Pero vamos a ver cómo sale la información si es que yo ejecuto, ¿no? En este caso.
le digo nombre del paciente, le voy a poner Alex, y el peso del paciente lo voy a poner 76, la estatura 1.75. A ver, acá me está figurando un error. Ya, el error hay que interpretarlo. A ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, tenemos que seguir la orden del programa. Estamos pidiendo el nombre, hasta ahí normal. Ingresé el peso, luego la estatura. ¿Dónde ocurrió el problema? En la división, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo qué es lo que pasa acá? Si nosotros vemos la información que ingresamos acá, a ver, vamos a comentarlo por un momento para que podamos ver cuál ha sido el problema. Esta línea es la que nos está dando el problema por el momento. Y si ejecuto esto, vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Los mismos datos en sí. Alex, el peso 76 y la altura 1.75. Ya. Ya, hasta ahí miren, me muestra los datos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema acá? Si yo divido el peso entre la estatura, va a haber un problema. ¿Por qué? El problema va a ser por los tipos de datos. Entonces, si yo quiero dividir dos datos, necesariamente tienen que ser numéricos. ¿Ya? Y bien es cierto, acá lo ven que son numéricos, pero están entre comillas simples. Eso quiere decir que el programa los entiende como cadenas. Entonces, por eso es muy importante la conversión de los tipos de datos. ¿Ya? Entonces, tenemos que convertir tanto el peso como la estatura en, en tipo flotante, ¿no? En tipo flotante. Porque si no, no me va a permitir dividir. Es como yo quisiera dividir mi nombre, Alex, sobre mi apellido, por ejemplo, Arana, ¿no? Entonces, por ahí ese ha sido el problema. Y acá te lo dice acá. No está soportado, no está soportado la división entre cadena y cadena, ¿no? STR y STR son cadenas. ¿Ya? Entonces, ahí obedece una transformación de datos. Tengo que pasar este peso que está en cadena, pasarlo a flotante. Entonces, ¿cómo le voy a hacer la transformación? Voy a poner float acá. Como decía, Mantis es una excepción para que llegue tarde. Pero Mantis, el día no puede llegar tarde. A ver, vamos a ejecutar nuevamente el programa. Voy a cancelar primero. Voy a limpiar la pantalla. ¿Ya? Entonces ahí en teoría esto de acá le está convirtiendo el peso que está en cadena, lo va a convertir a flotante y por lo tanto sí se va a poder dividir, ¿no? Los datos. Entonces, si yo voy a poner Alex. Altura 1.78. Ya, se dan cuenta que ahí así no me dio problemas ya. Entonces sí me hice el cálculo de la división del peso sobre la estatura, ¿no? Y la división ya me está sacando ya como un dato ya acá, porque le estoy asignando este dato acá, ¿no? El IMC ya me está calculando ya, que es 42.69. ¿Ya? Entonces el inconveniente es este, que ha sido que este dato del peso y la estatura estaban como cadenas. Entonces, nosotros para hacer transformaciones entre datos, si tengo la cadena, pasarla al float, pongo float y me transforma este dato, ¿no? Ahora voy a ingresar los datos del segundo paciente. Voy a ponerle María, el peso va a ser 65 y la estatura va a ser 1.56. ¿Me daría el mismo problema con el segundo paciente? La respuesta es no, porque no estamos todavía calculando para el segundo paciente no estamos calculando el índice de masa corporal. Si se dan cuenta solamente para el primer paciente. Entonces simplemente me va a mostrar, cuando yo muestro los datos de los dos pacientes,
que es la lista que se llama pacientes, me va a mostrar, en el primer caso sí me muestra el índice de masa corporal, pero en el segundo no, solamente me mostró el nombre, el peso y la estatura. ¿Por qué no estoy haciendo ese cálculo? Y no le estoy procesando ese cálculo. Entonces, lo que tengo que hacer para que me salgan en ambos pacientes, tendría que irme acá, en el momento que ni bien ingrese los tres datos, que me calcule el índice de masa corporal con el segundo dato, ¿no? Bien, entonces ahí ya me aparecerían para los dos datos, ¿no? Vamos a limpiar la pantalla. A ver, hasta esto vamos a ver si es que hay personas que están solicitando el acceso. Ya, listo. Ya, entonces con esto, vamos a cancelar acá con el C. Listo, ejecutamos el programa entonces con estas entradas, estas salidas. Vamos a ingresar el primer nombre del paciente. Vamos a ingresar Alex. De ahí me va a pedir el peso, que es 1.78. La estatura, uy, me equivoqué. Voy a cancelar, ¿eh? Ingresé mal el dato. Ya, entonces vamos a ingresar nuevamente. Ingresar a Alex. El peso hay que ponerle 78. La estatura 1.72. Ya, entonces hasta ahí está todo conforme, ¿no? Hemos ingresado el nombre, el peso, la estatura y me calculó el índice de masa corporal. Ahora para el paciente 2 vamos a ingresar María. El peso le vamos a dar 65. La estatura va a ser 1.53 o 54. Y ahí me salen los datos de los dos pacientes, ¿no? Es una lista. Entonces, subsecuentemente, así como lo hemos hecho con dos pacientes, lo podemos hacer con 3, 4, 5, toda una base de datos, ¿no? De pacientes que podemos trabajar, ¿no? Entonces, para este ejemplo, para esta casuística que nos están dando, está completo, ¿no? Ya está completo todo lo que nos pide el caso 1. El programa dice solicitará los datos de dos pacientes, nombre, peso y altura, calculará su índice de masa corporal. Si se dan cuenta, el índice de masa corporal fue un cálculo, no lo ingresamos directamente. Almacenará todo en una lista de diccionarios y al final imprimirá la lista. Por el momento, entonces, hemos cumplido con el primer caso. No sé si tienen alguna consulta, si no pasamos al segundo caso. Ya no lo va a hacer nada, ya saca todo lo que necesitas y que te quede un A ver, acá hay un mensaje, me parece. Se va a utilizar al caso. Claro. Como en mi rama, ya terminé. Sí, claro, el tema de los tipos de datos acá tienen que tenerlo bastante en cuenta. Como se dan cuenta, los datos que son numéricos para hacer operaciones aritméticas, llámese multiplicaciones, sumas, entonces tiene que haber una correcta transformación de los datos. Sí lo requiere, ¿no? Porque si lo hubiéramos considerado desde un inicio de repente este dato de peso como flotante, no habría habido ese inconveniente. Pero siempre el programa te va a observar eso, ¿no? Entonces se tiene que trabajar bien esa parte. Entonces vamos al segundo caso, que es parecido, similar, hay que leerlo. Entonces voy creando también acá un segundo archivo para ponerle caso 2. Ya, registro de frecuencias cardíacas, dice. A ver, este ejemplo de acá creo que es parecido al primero. No sé si lo desarrollamos, a ver, son 4. Ya, lo desarrollamos brevemente para luego pasar al tercero, ya que el tercero es un poquito más interesante. Pero lo hacemos brevemente el caso 2. Entonces vamos
Copiamos el enunciado igual, incluso parece que es más simple. Ya saben. Entonces nosotros podemos colocar como comentario acá lo colocamos como comentario acá en nuestro programa y asegúrense que las líneas estén con su denotación de comentario para que no les dé problemas, no les ejecute problemas. Entonces, estamos en la clase 2 práctica. Vamos a limpiar la pantalla. No vais a subir nada ya. Ahora, ya, vamos viendo entonces el enunciado. Se registran los datos de 2 pacientes, incluyendo nombre, edad y frecuencia cardíaca en reposo. Toda la información se guardará en diccionario y se mostrará al final. Es un poco todavía más sencillo que el anterior, ¿no? E incluso lo que podríamos hacer es copiar la anterior y adaptarlo, ¿no? Pero vamos a hacerlo desde cero para que. Entonces tenemos solamente para pensar un poco más. Y entonces creamos nuestra lista de pacientes. Es más. Cuando estoy poniendo acá, entre corchetes, quiere decir que al inicio no hay ningún dato, ¿no? Solamente tenemos una lista de pacientes vacíos que lo vamos a ingresar desde cero, ¿no? Desde el teclado todo. Ya. Creamos el primer paciente. Igual, este va a ser un diccionario, ¿no? Imagínate, quiero entrar esa rama. Entonces, pero si ha subido los cambios. Paciente 1 le voy a denotar. ¿Dónde está ya? Somos el paciente 1 y voy a poner los ingresos, ¿no? Los ingresos con qué función se denotaban, con la función input, y dentro de este input voy a poner el mensaje de texto que me va a aparecer en pantalla. Voy a colocar ingresar nombre paciente 1. Ya ingresaron nombre paciente 1 y vamos al siguiente, ¿no? Es ya el ingreso de este dato. Acá no lo estoy recibiendo en ninguna variable, ¿no? Si lo dejo ahí, simplemente me va a pedir el dato y no voy a guardarla en ninguna variable. Entonces, lo ideal es acá, es guardarla en esta estructura de pacientes número 1, en pacientes 1. ¿Cómo voy a hacer eso? A ver, si le ejecuto hasta ahí, solamente para ver, ¿no? Ahora hablaríamos ya no del caso 1, ejecuto el caso 2. Pongo Alex y no me sé nada más, ¿no? Ni siquiera ni tengo referencia a la variable, al dato que he ingresado. Entonces, ¿cómo guardo el valor de este dato que yo he puesto acá? Porque acá he puesto Alex, pero no le he guardado en ninguna parte, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Le voy a referenciar al paciente número 1. Guardamos acá al paciente número 1. Le voy a dar igual y le voy a guardar en esta estructura que se llama nombre, ¿no? Acá le voy a guardar. Ahora sí ya tengo una referencia, ¿no? Y si quiero mostrar el paciente, le digo print paciente 1. Entonces, voy a ejecutar el caso, digo Alex y me sale, ¿no? Ya como un diccionario, ¿no? Este paciente 1. Sería hasta el momento solamente registrado el nombre, que es Alex. ¿Ya? Entonces, ya pedí el nombre del paciente, ahora me paso al siguiente dato que me está pidiendo el caso de uso, que sería la edad y la frecuencia. Y la frecuencia cardíaca, ¿no? Siguiente dato sería con el mismo paciente 1. Acá le voy a poner la edad. Y acá en vez de nombre que me aparezca, ingresar edad paciente 1. ¿Ok? Entonces, si ejecuto, vamos completando un poco más la información, ¿no? Digo Alex y en la edad le voy a poner
17 años o 17, 18. Ya, pues se dan cuenta que les va, va haciéndose, va completándose un poco más la información, ¿no? Y cuando le doy imprimir paciente me va apareciendo más, ¿no? Se va completando más, se va complementando más. ¿Qué más me está pidiendo acá? La frecuencia cardíaca. Un dato importante. Entonces acá coloco frecuencia, frecuencia nada más, o FC nada más, le vamos ¿Enviaste a la poner, ¿eh? capturita? FC de frecuencia cardíaca. Ya mejor. No hagas caso al. El- ¿Ya? Entonces ese es el paciente 1, igual, y ejecuto, voy a poner el nombre Alex, y voy a poner edad del paciente, le voy a poner 18, y la frecuencia cardíaca le voy a poner 62, así, ¿no? Víctor, ¿con Flor de Loto Ya. has coordinado algo? Tengo el primer paciente, entonces para hacer el segundo paciente, Eso que registraron y no migró. entonces En realidad lo que falta es que me coloco el comunique paciente con 2. Insa y le diga que me habilite tal o cual. Yo le dije, yo les he mandado por la inicio que lo habiliten todo. Pero no sé por qué han estado habilitado todo. Cambiamos nada más el nombre de la variable y referenciamos al paciente número 2. ¿No? En esta parte no voy a mostrarlo los datos, solamente en la lista le voy a Porque colocar. en realidad ni siquiera está conectado las citas con la atención. Él tampoco está. Paciente 2. Y este día le dije al pata, le digo, Paciente estamos 2. implementando, habilita esto. Tienen que enviar correo con una semana de... Ya, entonces como ya tengo paciente 1 y paciente 2, los datos de estos pacientes, voy a crear la lista. ¿Cómo voy a agregar, crear esta lista? Porque si yo muestro acá pacientes, Te dije hace rato, pero en mi caso no Hasta punto menos. al menacho. Estaba respondiendo. mm, 18. Y frecuencia cardíaca hay que ponerle 67. Ya, si se dan cuenta ya no me salen los datos del paciente de frente, me está pidiendo los datos del paciente número 2, porque así le he programado. Antes acá ponía un print, ahora ya no estoy colocando el print, ¿no? Uno es DNI. TikTok. O sea, TikTok dice te TikTok. preguntaba Víctor de Flor de Loto porque ellos eran muy insistentes en Ya. quitar el módulo. Miren, a pesar de que ingresar la información, Sí, cuando muestro pacientes me sale la lista vacía. Hay una razón, ¿no? Porque en realidad no estamos manipulando este dato pacientes, estamos trabajando con paciente 1 y paciente 2. Tenemos que agregar esa información de lo que hemos registrado acá a la variable pacientes. ¿Cómo hacemos esto? Como hice una lista, vamos a la función append, ¿no? La que me permitía agregar elementos, ¿no? Porque nace esta variable pero sin ningún dato. Entonces cuando le doy append, voy a agregar primero el paciente 1 y luego voy a hacer lo mismo, voy a agregar el paciente número 2. Entonces vamos agregando los pacientes, ¿no? Ahora sí, ¿no? Me va a figurar ambos pacientes cuando cuando ejecute el programa, el caso 2. Sí. Porque según lo que tiene ahí, está viendo de la acreditación. Tipo documento 1. No, 65. ¿Ya? Entonces ahora sí, ¿no? Ya me muestra los dos pacientes con sus nombres, edad y frecuencia cardíaca.
Estos casos de uso en realidad son bastante sencillos, no son complicados, simplemente están hechos para hacer práctica de lo que hemos visto en esta semana, la clase de teoría, que es simplemente lo que son las estructuras, los tipos de datos, ¿no? Y bueno, eso es esta parte, ¿no? Ahora pasamos al caso 3. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, pueden escribir al chat. Si no, esperamos unos 5 minutos, vamos a esperar unos 5 minutos, les voy a dar unos 5 minutos y nos pasamos al caso 3. Pero voy creando ya el archivo. Ya, el caso 3 ya es un poco más, tiene un poquito más de complejidad, pero no es tan complicado también. Pero ya lo voy colocando acá en pantalla para que lo vayan analizando también y en 5 minutos lo desarrollamos. Así lo paso como. Porque pues ajá. Ya. Entonces, en 5 minutos, mientras vayan haciendo sus preguntas y vaya viendo también en el aula virtual, si es que en la sala, si es que están solicitando, ¿no?, acceso. También mi informe lo tengo que arreglar. No está saliendo bien. Sí, te. Lo corrijo en un ratito y. Palabra más. No le está reconociendo bien el establecimiento, está comparándolo con la base. Es que como que no lo relaciona bien por lo que no tiene de dónde pertenece. Pero tiene que tener un buen vínculo. Yo hago la búsqueda por la tabla, ¿sí tabla? Ahí se sale. O le paso de si puede, no. También, mejor. Pero ahorita por presentarlo. Dueño de mí, dueño de mí, dueño de mí. Asunto. O sea, ¿usted va a cantar derechito? Dice observación. Es la segunda columna. Pero es en la primera de general. Pero les va a mandar documento. Eso tiene que filtrarlo por la edad. En mi caso me han hecho, no de cuenta.
les dije que primero lo cifren la edad. ¿No? El programa que dice el inicio. La edad. Hay una columna, no sé exactamente dónde, que dice edad, eh, edad rec, creo que todo es en edad. Ujú. Edad y edad. Tipo de edad, la edad del paciente. Días, meses o años. Hace 98 días en Salamanca. Yes. La tu clase local. ¿Entendieron? Todos los mapas. Que no lo corrigen, sino más que de Sí. los malos tienen que forzar. Todos. ¿Verdad? En vez de hablar de unos 15 días, antigüedad en días. Bien. Sí, ahí está todo el material. Y también ahí nada más para ver que está ordenado, las cosas, toda la información está en general. También al final, no. Está el establecimiento también. Está también. Ya, no.
Ay, ay, ay. Ya, por esa cosa nomás. Y yo, Bien, entonces continuamos ya con esta parte, la parte final ya, que es parecida a las anteriores. Vamos a desarrollar por partes y, y bueno, al final esperamos si es que hay alguna consulta, alguna duda en la explicación, me avisan. Ya, entonces, ¿qué dice el caso, este último caso de eso? Dice, un centro de salud realiza una pequeña encuesta a 3 pacientes sobre sus hábitos de sueño. Por cada uno se registra nombre, edad y horas promedio de sueño por la noche. También pregunta si usa dispositivos electrónicos antes de dormir. Acá podemos ver que vamos a necesitar una variable de tipo booleana porque me va a guardar el tipo de datos sí o no nada más. El programa guardará los datos en una lista de diccionarios y al final mostrará todos los datos recolectados. Y también me hará un cálculo del promedio general de horas de sueño en los 3 pacientes. Ok, entonces comenzamos. Entonces, vamos a proceder de manera similar a los casos anteriores, ¿no? Vamos a considerar primero una variable que se llama pacientes, que va a ser una lista vacía al inicio, ¿no? Al inicio no tenemos ningún dato, estos datos se van a ir generando conforme los solicitemos por medio de ingresos del teclado, ¿no? Voy a crear 3 pacientes, o sea, voy a tener tres variables en realidad, ¿no? Voy a tener paciente 1 sin datos al inicio, el paciente 2 y de igual manera no tiene datos al inicio, y el paciente 3, ¿no? Son 3 pacientes que me dice el caso de uso para... Ya. Entonces, hasta ahí solamente hemos creado las variables, no hay ninguna información todavía. Si muestro en pantalla de repente los pacientes, le pongo así pacientes, voy a ponerle print pacientes, y ejecuto el programa. Ahora estoy hablando del caso 3, no me aparece nada, ¿no? Ejecuto solamente, al final me sale una lista vacía, porque todavía no ingreso ni proceso ninguna información. Entonces, primero vamos con los datos del primer paciente. Luego de crear el paciente 1 voy a solicitar ese dato, ¿no? Voy a poner este input, ya sabe cómo solicitar ingresos de datos. Esto se hace con la función input. Pongo el texto que quiero mostrar. Acá voy a poner, por ejemplo, ingresar, nombre, que me está pidiendo nombre, edad y horas promedio de sueño, ¿no? Nombre de paciente 1 y le doy 2 puntos y un espacio para que se vea así un poco más ordenado, ¿no? Y ahora, una vez que solicito esto, debo guardarlo en algún lado, ¿no? Para guardarlo, entonces voy a referenciar a mi paciente número 1 y le doy que me guarde como parte nombre, ¿no? Eso es lo que voy a hacer ahí.
Entonces ya ingresé el nombre del paciente 1. Si ejecuto el programa me va a pedir el nombre del paciente, le voy a poner Alex y no me sale nada todavía porque no proceso nada todavía en realidad, ¿no? Solamente estoy agregado apenas el nombre del paciente número 1. Voy a ir al siguiente, el siguiente dato del paciente número 1 vendría a ser la edad. Acá le vamos a poner edad. Y el último dato es las horas promedio de sueño. Y lo voy a guardar con ingresar. Bueno, para lo que se muestra en pantalla le voy a poner así horas promedio de sueño. Este es del primer paciente, pero acá no le voy a colocar ese nombre tan largo, ¿no? Solamente le voy a poner horas PS para identificar. HPS. Ya. Vamos al siguiente paciente, que sería el paciente 2. Luego de haber declarado la variable paciente 2, acá voy a ingresar paciente 2. Perdón. Paciente 2. Pero ¿para qué está haciendo eso? No debe salir. Ingresa al paciente 2, ¿no? Simplemente estoy copiando. Lo mismo para el paciente 3, va a ser lo mismo, simplemente vamos a cambiar la referencia, ¿no? Incluso el texto que se muestra en pantalla va a cambiar. 3, acá le voy a poner paciente 3, acá también paciente 3. Entonces acá voy a poner paciente 3, paciente 3 y paciente 3. Ya posteriormente, ya cuando trabajemos ya las estructuras de control, van a ver que esto se va a hacer todavía más dinámico, ¿no? No voy a estar ingresando paciente 1, paciente 2, paciente 3. ¿Qué pasaría si me piden trabajar con 100 pacientes, ¿no? No voy a estar paciente 1, paciente 2 hasta el 100, ¿no? Ya, pero eso lo vamos a ir desarrollando en la siguiente clase. Vamos a trabajar lo que es estructuras de control y también lo que es las funciones, ¿ya? Gracias para la próxima. Entonces, la idea es esa. Cada clase, primero lo hacemos teórica y la siguiente de la misma semana va a ser práctica, ¿no? Presentamos casos de uso y ahí vamos aprendiendo un poco, ¿no? Ya, entonces si yo hago esto, solamente voy a ingresar datos. No va a haber ninguna parte en donde yo muestre la información. Sí hay una parte acá, ¿no? Pero no lo estoy asignando porque pacientes, si se dan cuenta acá, esta variable que sean pacientes con S, no lo referencia en ninguna parte. Entonces la idea de este pacientes es que ahí se agreguen los datos de los 3 pacientes. Entonces vamos a agregar los pacientes. Pongo, la función se llama append y voy agregando, ¿no? Paciente 1, es esto, el otro paciente 2, así no, uno por uno vamos agregando. Paciente 2 y el tercero que sería el tercer paciente. Con eso ya estaría agregando los 3 pacientes, ¿no? Y lo mostraría en pantalla. Si yo agrego, o si yo ejecuto, me va a pedir los datos de los 3 pacientes. Primero el paciente, voy a poner a Alex, su edad 18, horas promedio de sueños 5 horas, nombre del paciente 2, Miguel, edad 19, horas promedio de sueño que sean 17, no, 17 es imposible, que sean 7. Y del paciente 3 que sea María, edad del paciente María 15 y las horas promedio de sueño que sean. Y otra cosita también, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta
agregado los datos a la lista que es pacientes y me muestra todos los datos, ¿no? Hasta ahí estaríamos ya en el 80% prácticamente de todo el caso de uso, ¿no? Ahora, lo que nos dice que el programa guardará los datos en una lista, bueno, esta parte ya lo hicimos, se muestran todos los datos relacionados. Lo que nos faltaría acá nada más es mostrar el promedio general de horas de sueño entre los 3 pacientes. Entonces, una vez que yo muestro los pacientes, debe haber acá una impresión adicional, ¿no? Una salida adicional que diga, que ya sería la parte final, que me diría horas, ¿cómo dices? Promedio general de horas de sueño de los 3 pacientes, así tal cual lo vamos a escribir, ¿ya? Porque es solamente la parte que me va a mostrar en pantalla como resultado, ya. El promedio total de horas de sueño entre los 3 pacientes es, y más abajo vamos a calcular este dato, ¿no? ¿Cómo hacemos el cálculo? Primero tengo que acceder a cada paciente, ¿no? Cada paciente. Ya, voy a agregar este campo HPS, voy a sumar con el HPS del segundo paciente más el HPS del tercer paciente y dividirlo entre 3 para que me saque un promedio. Entonces, vamos a hacer eso. Ojo que acá, si se dan cuenta, el dato HPS es una cadena. Como en el ejercicio anterior, tenemos que considerar una conversión de tipo de datos, ¿no? Porque estamos hablando de cadenas. Entonces, 5 como cadena de texto está acá, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese suma. Acá voy a crear una variable que se llame suma. Suma le voy a poner de nombre. Y esta va a ser igual a ¿cuál? ¿A qué parte? Voy a referenciar. Lo puedo hacer desde pacientes, ¿ya? Voy a decir pacientes. Del primer paciente, ¿se recuerdan cómo se referenciaban los pacientes? Con el índice, ¿no? El primer paciente es el 0, el segundo paciente va a ser el 1 y el tercer paciente va a ser el 2. Ya, entonces hasta ahí tengo el paciente. Luego quiero acceder a su parte HPS, ¿no? Acá sería así. HPS. Y hasta ahí tengo el primer paciente. Luego voy a sumar el segundo paciente, que vendría a ser. Ahora voy acá. Paciente 1 y el campo HPS. No cambiaría esa parte, solamente el índice que ahora me estoy refiriendo a Miguel, que sería el índice de 1. Ahora sumo el tercer paciente, que vendría a ser el 2. Hasta ahí tendría la suma, ¿no? De los 3 datos. Pero tenemos acá el inconveniente que si yo ejecuto esto, saben que estoy sumando cadenas y esto no me va a salir el dato que yo quiero, porque yo sumo 5 más 7 más 9. Entonces al sumar sería 9, 12. 12 más 9, ¿cuánto sería? 21, ¿no? Ya, entonces eso es lo que va a pasar acá. Entonces lo que tengo que hacer acá es una conversión de datos, ¿no? Entonces, saben que el tipo de dato float, tengo que pasarle el tipo de dato de float para que pueda sumar. Sumo estos datos. Y ahora sí estaría completo, ¿no? Pero estoy sacando la suma. Ahora este dato tengo que sacarle promedio, ¿no? Entonces sería el promedio, sería promedio es igual a suma entre 3. Y con eso ya me estaría calculando el promedio. Pero ojo, no le estoy mostrando todavía en pantalla, entonces tengo que poner el print como salida que me muestre este dato, ¿no? Promedio, que tendría que ser promedio. Entonces hasta ahí, si todo está ok, entonces nos saldría la respuesta correcta, ¿no? Entonces vamos a limpiar la pantalla y le ejecutamos y ojalá nos salga todo bien y con eso ya tendríamos el caso completo, ¿no? Entonces digo Alex, primer nombre se llama nombre paciente Alex, la edad 15, horas de sueño del paciente le voy a dar 5,
El paciente 2 se llama Miguel. Edad del paciente 23, horas 9. Y el tercer paciente se va a llamar Juan. Edad del paciente 45. Y las horas por el medio se queda de 8. Hay que ver qué nos sale. Y se dan cuenta, ya me sale, miren. De los 3 pacientes, sus horas promedio de sueño, el primero es 5, el segundo es 9 y el tercero es 8. Y como resultado me sale promedio general de horas de sueño entre los 3 pacientes, 7.33. Ahora veamos, confirmemos si es que es exacto este cálculo, ¿no? 9 más 5 sería 10, 14. 14 más 8 sería 22, ¿no? 22 entre 3, 7.33. Claro, por ahí puede ser, ¿no? Es un tema de cálculo ya. 22 entre 3. Exacto, ¿no? 7.33. Ahora ya es tema de afinar el programa, de repente le sacamos con 2 decimales, 3 decimales, pero esa es la cuestión práctica que se desarrolla, ¿no? Esto sería todo lo que sería para hoy. Entonces, estos serían los casos de uso de hoy. Y con eso también terminaríamos la clase de hoy. Ya hasta nos veríamos ya hasta la próxima semana. El martes desarrollamos lo que es la parte de estructuras de datos, perdón, estructuras de control y lo que son funciones. Entonces les espero hasta la próxima clase. Esta clase, igual que el resto, se va a colgar en el aula. Y ya, pues entonces nos vemos hasta la próxima clase. Tenemos unos datos para que nos brinden a la oficina del ministro. Sí, sí, es que lo veo. El tema de anemia. Ah, de anemia. De anemia lo ve. Está